RCR. De inmediato vamos hasta Cajamarca. Allí se encuentra el doctor José Luis Medina, él es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, doctor Medina, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está, mi estimado señor José Hernández? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Usted ha hecho una interesante apreciación, ¿no? Tomando información oficial que a noviembre del presente año, a la fecha, los gobiernos locales solo han gastado como promedio el 50% de su presupuesto asignado para el año 2023, lo que ciertamente es más que preocupante, ¿no? ¿Cuál es la razón central por la que se presenta esta poca capacidad de gasto, esta poca capacidad de gestión, para luego ir desagregando qué regiones son las que más han gastado, cuáles son las que menos han gastado? Sí, efectivamente, se ha mencionado que a estos días ya de finalizar el mes de noviembre, los gobiernos, no solo los locales, sino también los gobiernos regionales a nivel nacional están teniendo un nivel promedio de 50% de ejecución. Para ser exacto, al día de ahora, el 51,8% de avance del gobierno regionales y los gobiernos locales 48,8%. Claro, a excepción del gobierno nacional que muestra un nivel importante de ejecución de inversiones, estamos hablando de inversiones, no de gasto total, no de gasto corriente, sino aquel recurso público que va destinado a obras públicas, donde el gobierno nacional ha invertido ya cerca del 69%, próximo al 70%, y es probable que a diciembre todos estos niveles de gobierno puedan avanzar algo más. Pero de todas maneras estamos hablando si de los gobiernos locales, gobiernos regionales, un nivel relativamente bajo, ¿no? Si comparamos con el gobierno central o de repente con unos otros años anteriores donde los niveles de ejecución generalmente a veces han sido mayores, pero no hay que olvidar también que esto es el primer año de gestión de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Generalmente, cuando es el primer año de gestión, los niveles de ejecución suelen ser mucho menores incluso. Si nosotros revisamos la historia de los últimos 4 o 5 nuevas gestiones o gestiones que se han dado en los últimos 15 años prácticamente, vemos que el primer año de gestión al nivel regional y gobierno local generalmente gasta un promedio de 30-40%. Ahora se está viendo un promedio de 50%. Claro, va a depender mucho también de la cantidad de presupuesto que tengan y también de el nivel de ejecución también que logren estos niveles de gobierno, ¿no? Ahora, a nivel de regiones, ¿cuáles son las que mejor han gastado y cuáles las que tienen peor desempeño? Bueno, en este caso, en realidad, podríamos decir, si las estadísticas dan, todavía deberíamos esperar un poco más definitivamente porque al final de año es donde se muestra la cifra más exacta, más real de todo el esfuerzo que uno ha tenido un gobierno a nivel regional. Pero si nosotros comparamos ya a lo que va del año, prácticamente estos 11 meses de gestión, nosotros vemos como el departamento de Junín con un 71%, el departamento de Ayacucho o el gobierno regional de Ayacucho con 67%, Arequipa con 67%, Tumbes también con un nivel importante, 64%, al igual que Loreto, y así entre otros más como Apurímac, Madre de Dios, Piura, que están por encima del 60%. Sin embargo, también vemos regiones o gobiernos regionales que están por debajo del 30%, como el caso, o bueno, no debajo del 30%, pero sí debajo del 40%, como por ejemplo el gobierno regional de Huánuco con prácticamente el 40%, Ica 39%, tenemos el gobierno regional de La Libertad con 37%. Ancash es un caso excepcional en esto porque a pesar de que tiene significativos recursos relativamente importantes, este nivel de recursos de cerca de 568 millones de soles, solo ha avanzado con un nivel de inversión de 32%. Entonces, estamos viendo que hay gobiernos regionales que todavía tienen serias deficiencias en mostrar la efectividad y la ejecución de las inversiones. Ahora, en el caso de Cajamarca, ¿cómo se ubica? ¿Cuál es el nivel de Bueno, en el gasto? caso de Cajamarca, Cajamarca tiene un presupuesto de 1.030 millones prácticamente, donde ha avanzado con un nivel de ejecución del 47,4%. Es probable que de lo que quede el año pueda superar el 50%,
lo cual podríamos decir que es un avance importante si comparamos en los últimos 5 o 6 años donde no se ha llegado ni siquiera al 50%, y por ser el primer año de gestión, podríamos decir que de alguna manera es un dato relevante y que sí ha mostrado cierto tipo de efectividad. Pero si queremos ser más exigentes con este tema, podríamos decir que todavía hay debilidades en este caso porque deberíamos estar alrededor del 70% ya a nivel de ejecución, o deberíamos terminar al 70%. Ojalá también hay una posibilidad de eso, pero no estamos seguros de qué nivel puedan evolucionar, porque no olvidemos que gran parte de estos presupuestos que no se ejecutan en el caso del gobierno regional y algunas municipalidades provinciales y distritales de la región Cajamarca están en problemas, están en un proceso de arbitraje, están paralizadas, y que muchas veces no necesariamente depende del gobierno regional, sino ya depende de cómo se viene avanzando con los tribunales en la resolución de estos problemas que hay o controversias que hay con las empresas que han ganado la licitación o de varias obras, como el caso, por ejemplo, tenemos la carretera El Empalme Santa Cruz, que estamos hablando de más de 150 millones de soles, entre otras obras también, ¿no? Pero, de todas maneras, hay que reconocer esta parte de que sí hay un avance, no sé si relativamente importante, pero que digamos llega a la mitad en comparación a los años anteriores, pero también hay que reconocer que hay debilidades en la gestión, por lo tanto, no solo a este gobierno regional, sino a nivel nacional. Ahora, usted mencionaba que uno de los principales problemas es que recién nuevamente están en el primer año de gestión, pero esta es una situación casi repetitiva, ¿no? Cada 4 años. Entonces, ¿por qué no es que se cuenta con profesionales que desarrollen precisamente una línea de carrera pública y evitar toda esta situación que se presenta cada 4 años, ¿no? Es una muy buena pregunta, mi estimado periodista José Hernández, por el hecho mismo de que necesitamos en realidad tener otra mirada de lo que es la gestión pública. Muchas veces los gobernantes entran y efectivamente se encuentran con unas dificultades institucionales, es decir, con normas, una burocracia que no depende necesariamente del gobierno local o regional, sino muchas veces del sistema público, de la gestión pública en general, y a veces demoran esos procesos. Pero no es solo eso, en realidad, esa es una parte del problema, porque si fuera solo eso, no encontraríamos gobiernos como el caso que acabamos de mencionar de Arequipa, Cusco, Junín, Ayacucho, Tumbes, que tienen niveles de ejecución relativamente importantes y que también con obras paralizadas y problemas en algunos casos, pero depende en realidad también de otros problemas. Por ejemplo, uno de esos grandes problemas es que los gerentes, los directores, los que tienen que tomar decisiones dentro de los gobiernos regionales y locales, no tienen la capacidad, no conocen de la gestión pública, administración, y sobre todo no son gerentes, porque en realidad más allá de que puedan conocer, no hay que olvidar que dentro de las instituciones o las instituciones lo conforman las personas, y esas personas al final son equipos, y si no manejamos los equipos, no logramos liderar, gestionar, no somos gerentes que podemos resolver conflictos internos o resolver algunos problemas internos mismos y tratar de incentivar y que todo el personal y los miembros de las diferentes direcciones o gerencias se vayan en una sola dirección, en un solo camino, va a ser difícil de poder avanzar y de lograr el nivel de ejecución de manera efectiva. Y eso es una gran debilidad. Aparte que no se conoce gestión pública, no son líderes, no son gerentes, no son gente que tiene esa perspectiva y esa visión de avanzar en la gestión. Y entre otros factores, ¿no? Como también el caso mencionaba, el de que a veces, muchas veces los gerentes pueden conocer, pueden resolver conflictos, pero no tienen una mirada estratégica. Necesitamos orientar la inversión de manera estratégica, no solo hacer inversión por hacerla, sino que en realidad hay que direccionarla hacia la reducción de brechas importantes, saber a dónde va como territorio, como provincia, como región, de acá a 4 años, a 10 años, hay que hacer una planificación de corto, mediano y largo plazo, cosa que no se hace. Simplemente se hace inversiones porque hay a veces genera un rédito político, porque hay alguna demanda de parte de algún sector que ha tenido alguna afinidad o ha llegado al partido político que ha ganado en su momento o que están en la gestión, y entre otros apetitos muchas veces incluso personales de algunos líderes, autoridades a nivel nacional. Una realidad que tenemos que cambiar. Necesitamos gerentes públicos, gestores, pero sobre todo líderes en la gestión pública. Ahora, ¿qué hay respecto a la calidad del gasto?
Si bien es cierto, hay regiones que tienen una mejor capacidad de ejecución presupuestal en cuanto a la calidad del gasto. Si esta está bien focalizada, si esta responde verdaderamente a la necesidad de la población. ¿Esto se cumple? Usted ha dicho algo muy importante que no se discute en realidad, simplemente decimos cuánto ha ejecutado, cuánto pueden gastar 100, 200, 350 o 1.000 millones de soles en cada región o provincia, pero la pregunta es cuánto estamos reduciendo en las brechas, tanto económicas, sociales, medioambientales, incluso hasta culturales, ¿no? Como propios del territorio, que forman parte de la concepción del desarrollo económico y sostenible de un territorio. Entonces, algo que no podemos medirlo fácilmente, no hay un indicador que te diga, pero ya de por sí, gran parte estas inversiones a presentar varios problemas, al tener un nivel de ejecución bajo, incluso las obras generalmente y los proyectos están sobredimensionados o en muchos casos están mal diseñados, mal hechos, lo cual ya demuestra de por sí un gran nivel de esa calidad perdida, es decir, el nivel de calidad de estudios o proyectos y de obras que se ejecutan son generalmente bajas, deficientes, y eso se demuestra efectivamente con la cantidad de problemas que existe al momento de ejecución de las obras. Los estudios y expedientes técnicos son el inicio de la partida de la explicación de la mala calidad de inversión pública. Se hace por hacer. Los especialistas, ingenieros, muchas veces cumplen con solo hacer el estudio, cumplir con el requerimiento y el trabajo que se le ha pedido, pero muchas veces estos empresarios o consultores no son de calidad, lo hacen simplemente para poder generar un rédito económico, generar un beneficio, un lucro, pero más no determinando la calidad y la efectividad de la inversión. Y muchas veces también dentro de las decisiones públicas, los formuladores de proyectos, las áreas de unidad formuladora, las áreas de donde evalúan los proyectos y las especialistas dentro de las unidades ejecutoras, en realidad dejan pasar y aceptan esos proyectos, prácticamente lo hacen pasar por agua caliente, lo cual es una ineficiencia y es una llamada de atención y un problema muy grave que viene sucediendo en nuestros gobiernos locales, regionales y gobierno central. Por lo tanto, necesitamos en realidad mejorar el tema de la cualificación, meritocracia de gente que esté adentro de decisiones públicas, pero sobre todo también basados en principios de idoneidad, transparencia, honestidad y convocación de servicio público, cosa que no lo hay. Cuando suceda esos aspectos, al menos se tenga esas características como funcionarios, podríamos tener esperanza de decir que las inversiones no solo se ejecutan, sino que son de calidad. Eso es lo que nos falta y que Servir en realidad ahí tiene un gran trabajo y que hasta el día de ahora no ha podido realizarlo, no ha podido concretarlo y no muestra en realidad resultados en esta línea. Doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, como siempre, muchas gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. RCR